Hoy les voy a decir por qué tantos de los hijos de Dios todavía están atrapados en la miseria. No es porque Dios no quiera bendecirte. No es porque Él no escuche tus oraciones. Es algo mucho más profundo de lo que pocos se atreven a hablar. Miles de cristianos sinceros experimentan esta misma frustración todos los días. Y lo peor, piensan que es la voluntad de Dios que así sea. Lo que les voy a decir no es lo que usualmente escuchan en los púlpitos. No se trata de sembrar más, orar más o ayunar más. Se trata de algo que sucede en el mundo de los espíritus que mantiene a muchos cristianos atrapados en un ciclo de escasez, incluso cuando hacen todo bien. Después de conocer a Jesús, comencé a entender cómo Él ve la prosperidad. Y no tenía nada que ver con lo que me enseñaban en las iglesias. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. No dijo, en escasez, o, simplemente lo suficiente. El sistema de control más efectivo es aquel que la persona no percibe. Cuando crees que tu pobreza es humildad cristiana, estás atrapado en una jaula con la puerta abierta. Eliges quedarte dentro de ti mismo. Durante años, fui entrenado en el mundo de los espíritus para sabotear las finanzas. Sí, el sabotaje espiritual existe. Y la mayoría de las víctimas está dentro de las iglesias. Así es, escuchaste. Desde que era un niño, me inicié en prácticas que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existen. Aprendí a manipular energías, a hacer trabajos y a crear barreras invisibles en la vida de las personas. Nuestra misión era bloquear oportunidades, confundir mentes y activar maldiciones silenciosas, y a menudo, ni siquiera era necesario tocar a la persona directamente. Fue suficiente para llegar a su mentalidad. La gente acudía a mí para cerrar caminos a los demás. Los empresarios querían derrocar a los competidores. Los miembros de la familia querían evitar la prosperidad de los parientes por envidia. El mundo de las tinieblas tiene estrategias específicas para cada tipo de persona. Para los cristianos, la estrategia es simple, hacer que acepten la pobreza como una virtud espiritual. Así que cuando oras por prosperidad, tu propia mente saboteará la oración. La pobreza no siempre es falta de esfuerzo. A menudo, es el resultado directo de palabras desechadas, antiguos convenios, objetos consagrados y doctrinas distorsionadas. Hay creyentes que viven ayunando por provisión, pero se les ha enseñado a creer que prosperar es pecado. ¿Cómo va Dios a liberar algo que una persona rechaza con su mente? En el mundo de los espíritus, esto se llama legalidad interna, cuando la víctima misma acepta la escasez, sin darse cuenta. He visto pastores predicando que el dinero es la raíz de todos los males, distorsionando completamente lo que dice la Biblia. Recuerdo un servicio al que asistí después de aceptar a Jesús. El predicador exclamó, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico que entre en el reino de los cielos. Y toda la iglesia dijo, amén. Cientos de personas estaban espiritualmente de acuerdo con la pobreza, pensando que estaban agradando a Dios. El gran error es este, hacerte creer que Dios está complacido con tu lucha financiera. Que su dificultad para pagar las cuentas es un signo de santidad. Que vivir al límite es la prueba de que no amas el dinero. ¿Ama Dios a unos más que a otros? ¿O es que algunos han descubierto verdades espirituales que otros todavía no conocen? Mucha gente cree que los cristianos deben estar podridos, confunden la humildad con la pobreza. Los demonios no solo atacan, sino que instalan sistemas mentales. Pensamientos como, el dinero es sucio, el que tiene mucho es orgulloso, Jesús era pobre, son falsas doctrinas que limitan. Y mientras el creyente sigue clamando por la liberación financiera, su mente sigue atascada en ideas que sostienen la miseria. Te voy a contar algo que vi muchas veces cuando estaba del otro lado. Cuando un cristiano comenzó a prosperar, las primeras flechas no vinieron del mundo, sino de la iglesia misma. Mira, fulano de tal se está poniendo mundano, es realmente bendecido ese negocio, ya no reza como antes. Estas palabras no son solo chismes, son decretos espirituales que crean barreras. En los rituales que realizaba, era necesario obtener el permiso de la persona, aunque fuera indirecto. ¿Y sabes cuál fue el permiso más poderoso? Cuando la persona misma dijo, el dinero no es importante para mí o la riqueza no es una prioridad espiritual. Palabras como esta abren puertas en el mundo espiritual. El mecanismo es simple, primero plantan la idea de que ser bendecido financieramente es peligroso para su alma. Luego, te hacen repetir esta idea, estar de acuerdo con ella. Finalmente, cuando oras por provisión, tu propia mente ya está programada para rechazar la respuesta. Una técnica que aprendí fue identificar objetos de valor sentimental en las casas de las personas. Una joya familiar, un regalo especial. A menudo, bastaba con consagrar ese objeto para crear un canal de bloqueo continuo. Y el dueño ni siquiera lo sospechaba. Siguió orando, sin entender por qué las cosas no cambiaban. He visto a creyentes orar fervientemente por mejores empleos, pero cuando surgieron oportunidades, dijeron, no sé si es de Dios, va a tomar mucho de mi tiempo. El creyente mismo saboteó la respuesta a su oración. Y todo porque se ha enseñado que el sacrificio y la lucha son más espirituales que la abundancia y la comodidad. Enseñaron que ser pobre es un signo de humildad. Pero Dios mismo se revela como un padre que prepara la comida, derrama la unción y nos da el poder para adquirir riquezas. Deuteronomio 8:18. Por supuesto, la prosperidad no es solo dinero. Pero tampoco es escasez, humillación, deuda y vergüenza. Los que sirven al Dios que posee el oro y la plata no fueron llamados a vivir de la limosna espiritual. ¿Sabías que Abraham era muy rico? ¿Qué David acumuló tanto oro y plata que financió el templo más lujoso de la historia? ¿Qué Salomón tenía tal abundancia que usaba tazones de oro puro porque la plata se consideraba demasiado común? Entonces, ¿por qué tantos líderes predican que Jesús no tenía dónde reclinar la cabeza? Sí, él dijo eso en un contexto específico. Pero el mismo Jesús tenía un equipo ministerial que era financiado por mujeres adineradas. Lucas 8:1-3. El mismo Jesús vestía ropas tan valiosas que los soldados echaban suertes para no rasgar. Juan 19:23-24. El mismo Jesús tenía un tesorero para su bastón. Juan 13:29. Una de las falsas verdades más peligrosas es, si tienes suficiente fe, Dios te bendecirá. Parece correcto, pero esconde una trampa. Cuando la bendición no llega, concluyes, mi fe es débil.
Y luego, en lugar de buscar la comprensión espiritual, te castigas a ti mismo, te culpas a ti mismo y continúas en el mismo ciclo.